creo que el punto más difícil de aceptar por lo que yo he podido palpar, y creo que usted lo expresa también en este libro, es en cuanto a la expiación de Cristo, la expiación limitada. ¿No murió Jesús por toda la humanidad? ¿Cómo usted explica esto? Bueno, expiación limitada, como ya tú estaba aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo... A ver, yo me hice la pregunta y no le encuentro ningún sentido. El decir bíblico, o según la palabra de Dios, entre comillas, es que Cristo o Jesucristo murió por nosotros para pagar nuestros pecados. Pero pónganse a pensar bien, o sea, pónganse a pensar, analicen bien esa situación o esa historia y ustedes no se han llegado a la conclusión o a la pregunta es que ¿para qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Morir para resucitar? No le veo ningún sentido a eso. O sea, Cristo muere por nosotros para pagar nuestros pecados. Porque se supone que si Él se sacrifica por nosotros, las cosas van a ser mejor porque nos dio una oportunidad, ¿sí? Pero Él murió, supuestamente resucitó, fue a Dios, pero la humanidad siguió igual o peor. Ahora, el señor pastor, ¿de dónde dice o de dónde saca que hubo otra eternidad? Si se supone que debe haber una eternidad porque la eternidad es para siempre, entonces no debe haber varias eternidades. Y él habla de una eternidad pasada. Cuando dice una eternidad pasada quiere decir que ya hubo una muerte en esa eternidad y ahora viene otra eternidad. O sea que eso tampoco tiene sentido. Entonces hay cosas que realmente no me cuadran en la cabeza y por eso he dejado de ser creyente y dejado de tener fe en el Dios religioso. Tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero esos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho. Ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos esa palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, ¿de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso? Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional. Porque no, emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente Él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. ¿Cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Ahora, ¿de dónde sacan que ya había un infierno antes de que Jesús viniera? O sea, y que ya por esa gente como está en el infierno, entonces Jesús no murió por eso, sino por los que ya estaban después de que hubo el infierno. Hey, pongámosle lógica, no tiene sentido, o sea, no hay coherencia, no sé, o sea, yo no sé por qué hay gente que sigue cegado en creer en algo que nosotros mismos nos inventamos esa historia de la Biblia, todo eso es inventado por nosotros mismos. Pero bueno, sigamos viendo el video. Entonces, como que ya yo acabé de probar que Él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que Él no murió por todo el mundo. Pero Exacto. la historia continúa. Entonces, en Romanos 6 hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6. Bueno, en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. Bueno, si Cristo murió por todos,
la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con él. La humanidad entera se va a salvar y eso sería universalismo. Pero Bueno, aquí dice una parte que él dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar en él. Bueno, hago como una objeción respecto a eso. Ahora, ¿cómo yo identifico que yo morí en Cristo? Yendo a la iglesia todos los días a orar a Él. Entonces, si yo muero en Él, supuestamente yo resucito. Bueno, yo he visto que hay gente que ha muerto orando allá y no ha pasado nada. Porque es que después de la muerte nosotros no sabemos qué va a pasar. Nadie sabe qué pasa después de la muerte. Ellos hablan como si nosotros, como si supieran qué pasa después de la muerte y son puras teorías sin pruebas. Entonces, hasta que no estemos con pruebas veraces de que hay después de la muerte, nosotros no podemos afirmar nada que voy a resucitar espiritualmente o carnalmente, no podemos asegurar nada. Entonces, todo eso es cuento de nosotros los seres humanos, ¿sí? Ahora, Dios es supuestamente es perfecto. Y si es perfecto, no necesita que nosotros lo sigamos a Él. ¿Para qué? ¿Qué gana con que nosotros lo sigamos a Él o lo busquemos de Él? ¿Qué gana con eso? O sea, ¿qué gana? Díganme, o sea, si Él ya lo tiene todo, lo sabe todo, está en todo lado, Él no necesita de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros los seres humanos nos inventamos de que tenemos que buscar a Él? Sí me hago entender y el que es pensante y analiza bien las cosas sabe lo que le estoy diciendo y sabe qué es lo que quiero decir y saben que de alguna manera tengo en parte la razón. Y no digo absolutamente la razón porque la absoluta razón no existe, ¿sí? Porque todo puede ser cambiante o variable. Entonces hay cositas que yo por el tiempo voy empezando a entender y por eso he dejado de ser creyente. si Cristo murió por aquello a quien Él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes Él murió, y todos los que mueren en Él serán resucitados para vida eterna. Y en tercer lugar, Emmanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra Con vez. todo respeto, pero él habla pues que los que busquen de él, pues, digamos que son los elegidos, como si eso fuera un plan de minutos o datos, no sé. O sea, no tiene sentido. Dios no necesita de elegir a nadie porque supuestamente Él está en todo, sabe todo y lo es todo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Todo esto es inventado por nosotros, por nosotros. Porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver. Bueno, supongamos que todo lo que dice él es verdad, que uno si muere en Cristo va a la gloria y va a tener vida eterna, pero si yo voy a tener vida eterna espiritual o carnal, yo creo, yo me imagino que yo por allá en el año 13.500 de vida, yo no sé si ya yo estoy aburrido de vivir, porque ya, o sea, la eternidad, o sea, llega un momento donde ya uno dice, ya, pero yo ya he vivido tanto que ya para qué voy a ser eterno. O sea, no sé, hay cosas que nosotros los seres humanos nos inventamos que realmente no, no encajan, no da. Entonces, a eso es lo que yo voy, que estamos inmersos en unas equivocaciones que realmente ya yo empecé a entender y la verdad es que a mí cuentos de esos ya no me meten, ¿sí?
con todo respeto, es mi libre pensamiento y espero que comprendan sin ofender a nadie. ¿Ya?